Hola amigos, nos encontramos en La Paz y en este video les vamos a enseñar cómo es el tour a la isla Espíritu Santo a bordo de un yatecito compartido. También les vamos a mostrar Pichilingue, una de las playitas favoritas cerca de La Paz. Pues vamos a navegar. ¡Vámonos! Amigos, pues Espíritu Santo es una isla con varias playitas vírgenes que se encuentra justo enfrente de la Bahía de La Paz. Por su gran biodiversidad fue declarado Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Oigan, y pues la aventura comienza a las 8:30 de la mañana en la marina de Cantamar. Estamos en el puerto de Pichilingue, hay que estar aquí unos 20 minutos antes de la hora de partida. Por cierto, el estacionamiento de la marina cuesta 200 pesos por todo el día. Si se quieren ahorrar esto, se pueden quedar aquí afuera. Si no traen carro, se pueden venir en taxi. Desde La Paz cobran alrededor de 150 a 200 pesos. Miren nomás esos pecesotes. ¡Wow! Tienen la colita de color amarilla. ¿Ese qué tipo de peces? Son peces ángel. El ¿Pez nombre ángel? común en español es ángel rey. Ah, ok, órale. ¿Todos a bordo? Todavía no. Ah, todavía no. Ah, todavía no. Todavía no están a bordo. Ah, A bordo se dice, todos a bordo. rubí a bordo. Miren, y uno se cruza al frente, por aquí por un costadito. Vámonos. Agárrense por aquí. Ahora sí, vámonos. ¡Lleven anclas! ¡Vámonos! Vean nada más qué chulada, qué transparente el agua, colores turquesa. Qué bonito amaneció el mar hoy, ¿eh? Lo primero que tienen que saber es que para ir a Espíritu Santo a fuercita se tiene que hacer por medio de un tour. Lo pueden hacer ya sea en lancha, en velero o en yate, y puede ser privado o compartido. Nosotros en esta ocasión decidimos hacerlo compartido y a bordo de un yate. Miren, ya todos están ahí echaditos bien a gusto en la cubierta. Y las bebidas no alcohólicas están incluidas. Ni modo, amigos, nos tuvimos que sacrificar por una coquita mañanera. Miren, ahí es Balandra, amigos. Ahorita díganle adiós, al ratito pasaremos de nuevo. Adiós, Balandra. ¿Quieren tour por el yatecito? Sí. Acompáñenos, miren. Por allá arriba está nuestro Capi, saluden al Capi. Acá bien a gusto. ¿Cómo va? Muy bien. Es la mamá de Rubí. Mi mamá. ¿Se parecen o no? Igualitas. Uno puede pasarse del frente hacia el interior del barco cuando quiera, solo con mucho cuidado. Aquí uno va caminando así. Miren. Agarradito de Misión Imposible. Miren, este barco se llama Leucas. Miren, por adentro, bienvenidos. Miren, es un yatecito modelo antiguo y acá uno se puede meter si ya le da el sol, si quiere descansar uno en la sombrita. Se puede sentar, acostar. Vamos a bajar unos escalones por acá adentro. Por acá tenemos una mesita y de este lado el camarote. El camarote, por si se quieren venir a echar un rato. Una siestecita. Y miren, acá está el área de cocina, amigos. Ya nos van a preparar acá unos tentempiés. Manguito fresco, amigos. Vamos a ver qué tal sabe. Vamos a ver qué tal tiene la mano acá el chef. Ya andamos de metiches, vamos a ver qué hay por aquí. La alacena para la comidita del rato. Siguiente puerta. Sí se puede. Aquí es el baño. Miren, este es el baño. Los baños en las embarcaciones, amigos, son de bomba. O sea, uno después de que hace sus necesidades hay que jalarle hasta que se vaya el asunto por ahí. ¿También tiene regadera? Ah, sí, también tiene regadera, Ah. Está padre el interior del yatecito, amigos, pero la verdad es que preferimos echarnos al sol, miren. Por eso todos están afuera. Sí, vámonos afuera a ver si vemos por ahí una ballena, delfines. Dicen que por acá se ven muchísimas especies. Y es que al mar de Cortés, donde estamos ahora, se le conoce como el acuario del mundo. A ver qué vemos, amigos. Abran bien los ojos, amigos. Abran bien los ojos. Ballenas, se pueden ver saltar mantarrayas, se pueden ver saltar pececitos. Entonces, pónganse cómodos y disfruten del viaje. De reversa, mami. De reversa. Agarradi,
agarraditos. Les recomendamos que ya se vengan desayunados, mínimo un cafecito y un pan. A nosotros no nos dio tiempo, así que nos trajimos nuestras tortas. Échale. ¿Qué tal le quedaron las tortas a tu mamá? Bien buenas. Muy bien. ¡Provechito! Miren, ya llevamos alrededor de 1 hora navegando y ya nos estamos acercando a Isla Espíritu Santo. ¿Cuánta emoción, bebé? ¿Quieren ver la vista del capitán? ¡Sí! Vamos. Miren, esa piedra rosa se llama toba, es ceniza volcánica comprimida a lo largo de millones de años. En cuanto a vestimenta, les recomendamos que ya traigan su traje de baño puesto, se traigan un cambio, una toalla y muy importante, una gorra o sombrerito para que se protejan del sol. Miren, ya nos trajeron unas frutitas, estas están incluidas. Hay que agarrar energía. Ya nos estamos acercando a la playita y ya se empieza a ver el cambio de color. Como está menos profundo, vean. Los tonos verdes, turquesa. ¡Qué bonito! Miren, y está padre que hay como una plataformita. Ve nomás. Sin brazos, sin agarrarse. Esta es nuestra primera parada, se llama Bahía de San Gabriel. Aquí no nos vamos a meter a nadar, solamente vamos a observar porque es zona núcleo, es decir, zona de anidación de muchas especies. Miren, por allá podemos ver unos pajaritos, bueno, bastantes pajaritos, ¿eh? De hecho, amigos, todo eso verde es manglar. Ya se la saben, es muy importante porque ahí es donde los pececitos cuando están pequeñitos se cuidan de sus depredadores para que se puedan seguir reproduciendo, crezcan y ya después se alimenten otras especies más grandes e incluso son muchas veces los peces que nosotros comemos. Casi me caigo. Aquí sobre todo vemos fragatas, las famosas aves piratas del mar. Como dato curioso, son las únicas aves que pueden dormir mientras vuelan. Apagan la mitad del cerebro. Qué loco, ¿no? Y es que estas aves batallan bastante para conseguir alimentos porque no se pueden meter al mar. Por eso andan robándoselo a otros pájaros como las gaviotas. Algo que nos gusta mucho de este recorrido es que siempre viene un biólogo marino, así que si son igual de preguntones que José, aprovechen, pregunten todo lo que quieran. Oye, Lalo, ¿y por qué no se pueden mojar las fragatas? Bien, entonces las fragatas son unas aves que se encuentran más especializadas al vuelo y no tienen una glándula oropigial desarrollada. La glándula oropigial secreta un aceitito que les hace que sus plumas se conviertan en impermeables. Por lo tanto, cuando se le mojan las plumas al tener contacto con el agua se hacen pesadas y es más fácil que mueran. Si llegan a tocar el agua, generalmente llegan a morir. Bienvenidos a Bahía La Dispensa, familia. Aquí nos vamos a anclar y vamos a pasar la mayor parte del tiempo de nuestro tour. El arrecife se encuentra en aquí, esquina de allá. Quienes guste ahorita me avisa para darle su equipo de snorkel, prepararnos y ahora sí estar listos para aventarnos al agua. Pues vamos a aventar. Sí, obvio. Aquí vamos a hacer el primer snorkel, vamos a visitar un arrecife. Al agua, patos, al agua, patos. Ay, espérame. Échate un peinadito, bebé. Una peinadita, comadre. Ahora sí, al agua, patos. ¿Está fría? Tolerable. El equipo de snorkel ya está incluido, amigos, y si a alguien le da mucho frío también puede pedir neopreno, no tiene costo adicional. Rubí es valiente y así me... Pero también ayudan las de manga larga, ¿eh? Hijo de su, si está fresquecita, ¿eh? ¿Cómo que no está fresquecita, bebé? Es que te tienes que aventar así. ¿Así? Así como mi papá. Mira, es el papá de Rubí. Ya ven de dónde sacó lo del fin Rubí. Tú puedes, baby, dale. 3, 2, 1, ¡ay, sí está frío! 20, 25 minutos. El chaleco salvavidas no es obligatorio, pero si alguien lo necesita o se siente más seguro, también hay en la embarcación, amigos. En Bahía La Dispensa, en Espíritu Santo, vamos a encontrar dos tipos de corales: corales brócoli y corales esmeralda. Entonces los invito a que sumerjan su cabeza y busquen a los peces. Los peces se van a esconder entre las oquedades que dejan los corales. Es justamente la mayor importancia de estos sitios. Un pez globo, un pez globo.
Chequen, amigos, los pececitos amarillo con negro son los sargento. Son los más típicos, los más abundantes. Están bien bonitos, ¿no? Ese que vemos ahí es un erizo de mar. Pez trompeta a la vista. Están gigantes esos peces trompeta, ¿eh? ¡Wow! ¿Vieron ese pez globo? Estaba enorme. Estrella de mar a la vista. ¡Wow! Está padrísimo, ¿no? Está increíble este arrecife. Miren, aquí pegaditos los cactus. ¿Qué tal el paisaje, eh? Pues está padre porque no hay mucha corriente, amigos. Bueno, no nos tocó mucha corriente. Está como muy calmito el mar. Y miren, el guía también trae una dona todo el tiempo por si alguien se cansa. Y si no, se animan como Emiliano, mírenlo. Los mejores clientes son los niños. Mira, el Emiliano ya anda, flotando. A ver, ¿qué tal este arrecife? Bien bonito, bien locochón los dos corales, el verde y el amarillito, que era brócoli y esmeralda. Amigos, estuvo buenísimo el snorkel, pero llegó la hora favorita del día, que es la comida. Miren, nos subimos a la embarcación y ya estaba preparado los ceviches, el sashimi, de todo un poquito, ¿eh? Todo se ve súper rico. Vamos a prepararnos aquí una tostadita de ceviche. ¿Ese de qué dijo que era? ¿Cabrilla o qué? Cabrilla, pez cabrilla. ¿Lo han probado? ¿Lo han escuchado? Lo vimos de hecho ahorita ahí. Me hizo agua la boca. Ahora sí, provechito. Provechito, a ver, ¿qué tal está la cabrilla, bebé? ¿Está riquilla o no está riquilla la cabrilla? Sí, me gustó. El sashimi de atún está delicioso, amigos. Bueno, en realidad todo está delicioso, amigos. Felicitaciones al chef. Al chef. Y lo mejor de todo es esta vista, vean nomás. Miren, y para hidratarnos un juguito, pero para refrescarnos, cada quien puede traer sus bebidas, amigos. Nosotros nos trajimos la hielerita, así que a su salud. ¿Quieres una, bebé? Bueno, bebidas alcohólicas no están incluidas, pero uno se las puede traer. A su salud, amigos. Pero qué rico comimos, amigos. Ahorita vamos a reposar tantito en lo que llegamos a nuestro siguiente destino. Reposar con una cervecita, miren. ¿De dónde creen que sacó Rubí lo de Rubí Caguamas? De la mamá Caguamas, acá, suegra Caguamas. Salud, salud. Y el papá de Rubí, pura agüita, ¿sí o no, señor? Pura agüita. Ya ves, hubiera sacado eso de pura agüita. No, pura chevecita, pura chevecita. La pura belleta. Y aquí aprovechando la plataforma para hacer la de Titanic. A ver, échale mi Rose, échale mi Rose. Ahí te va el Jack. Otra cosa que nos está encantando es que todo el tiempo puedes ir parado. Si uno va contemplando todo, bien a gusto. A ver, pregúntale a tu mamá qué prefieres, si acostada o parada como tú. Yo también estoy bien cómoda, a mí me encanta. Muy bien. Que Rubí se quede parada, ¿verdad? Que Rubí camine. ¿Ya te vio mal el puerco o qué? Ya, miren, uno se puede echar aquí a gustito a reposar las carnes. Te ves bien a gusto, ¿eh? Oye, ¿a gusto? Está mejor aquí afuera. ¿Con el solecito? Y uno se seca de la agüita aquí. Después de la comidita, mira. A gusto. Todavía tenemos que nadar, ¿eh? A gusto. Todavía falta una nadadita con los lobos marinos, ¿eh? Ay, me lo saludas, bebé.
Según él prefiere el sol, ya lo quiero ver al rato, bien quemado. Oye, ¿no te estás quemando? Y está bien a gusto que vamos como bien lentecito, amigos. Vamos como que tranquilos, relajados, disfrutando del mar, de la vista. Nada de tablazos. ¡Balandra a la vista! Balandra a la vista. Ya casi llegamos al hongo, pero antes uno puede ver estas playitas que siguen siendo parte de Balandra, pero solamente se puede llegar a través de alguna embarcación. Por eso es que hay un poquito menos de gente. De todos modos, pues sí, llegan ahí las embarcaciones. ¡Tiren las anclas! Bienvenidos a Balandra, llegando por mar. Aquí tenemos media hora libre, ya uno sabe si se va a tomar la foto con el hongo o se queda aquí. Nosotros, como ya tenemos nuestra foto llegando por tierra, pásenme a ver nuestro video, nos vamos a quedar aquí para nadar un ratito y disfrutar de este paisaje. Ahí ya vemos el honguito, ahí está, miren, miren. ¡Ay, chiquito! Al agua, patos, a lo que venimos. Al agua, patos, de nuevo. Miren, hay unas donitas aquí en el yate y Rubí ya se llevó a su papá a nadar. ¿Qué tal está? ¿A gusto? ¿Fotito o qué? Fotito. Ya ven, tráiganse a su papá a disfrutar de Balandra, amigos. De Isla Espíritu Santo y Balandra. ¡Al agua, papá! Les confesamos que somos fans de traer donas a Balandra. Por tierra o por mar. No pueden faltar la dona. Estas son de aquí del yate, pero si vienen por tierra, ustedes también las pueden traer. Se pasaron muy rápido esos 20 minutos, pero bueno, hora de seguir a la siguiente parada. Díganle adiós a Balandra. Adiós, 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 Balandra. Llegamos a San Rafaelito. En esta roca vamos a hacer uno de los imperdibles que se hace en el Tour a Espíritu Santo, que es ver lobos marinos. Ya se ven por ahí. Hay que prepararnos, ponernos el equipo de snorkel para echarnos. Vamos a estar 15 minutitos por aquí. Ya se escuchan, amigos. Aquí sí es obligatorio el chaleco salvavidas, ya saben, la seguridad ante todo, y como aquí hay más embarcaciones, pues más que nada para que nos vean. Miren, ya están aquí cerquita los lobos marinos. Las ballenas hablan cetáceo, amigos. Los lobos marinos hablan pinípedo, que dice así. ¿Cómo ve? Yo no sé hablar pinípedo, pero... Pues listos o no, ya vamos. Don Papá Rubí, venga. Allá vamos. Al agua.
Oigan, pues está muy padre nadar con estos animalotes. Está impresionante ver cuántos se acercan. Uno los tiene aquí cerquita. La verdad es que de lejos se ven chiquitos, pero ya que los tienes aquí enfrente sí imponen. Sí son unos animalotes. Uno llega así como con desconfianza de que ay, vámonos despacito. Pero sí hay uno que otro ahí amigable que se acerca mucho. Los lobos marinos viven aquí. De hecho, este recorrido se puede hacer cualquier día del año, pero muy importante que sepan es que durante junio, julio y agosto está prohibido meterse a nadar con ellos porque es su época reproductiva y se pueden volver un poquito más inquietos. Por eso es que está prohibido nadar en esos meses. Pues ya de regreso, amigos, al puerto. Miren nada más los colores aquí luego. Ya se va a acabar este tour. No nos queremos ir. No nos queremos ir. Otra. ¿Sí le gustó, señora? ¿Tú qué crees? Salud. ¿No estuvo muy lento el yatecito? ¿Estuvo a gusto? Estuvo increíble. Muy bien. Gracias. Amigos, pues ya estamos de vuelta en tierra firme. La verdad es que se nos pasó rapidísimo el tour. Por ahí dicen que cuando uno se la pasa bien, el tiempo vuela. Muy importante que sepan es que hay muchas variantes del tour a Isla Espíritu Santo. Este que hicimos en este yatecito se enfoca en visitar la parte sur de la isla. Ya si quisieran irse más al norte o aventurarse a más lugarcitos en la isla, sí les recomendaríamos que tomen el tour en lancha. Como van más rápido, pueden llegar más lejos en el mismo tiempo del tour. Eso sí, uno se sangolotea más, ya saben, los famosos tablazos. Taca. Por otro lado, la ventaja de una embarcación más grande como un yate es que hay baños, es más cómodo, no se sangolotea. Ya vieron que íbamos súper a gusto ahí, bien tranquilos. Y el plus de este yate en específico es que a bordo va un biólogo. Es un tour de naturaleza y que alguien experto en la naturaleza esté ahí explicándolo está buenísimo, amigos. Este tour lo pueden reservar por medio de nuestra agencia de viajes. Tenemos convenio con los dueños del yate, es por eso que les podemos dar vara. En la descripción del video les dejamos toda la información para que puedan contactarnos. Lo que sí es que sea con quien sea que reserven este tour, asegúrense que sea una agencia de confianza, que no sea una agencia pirata. Chequen muy bien los comentarios, sus reseñas, que estén registrados ante turismo, porque luego piden adelantos, pagos y se desaparecen. Ojo, mucho ojo. Dile adiós al muelle, bebé. Adiós, pichilingue, adiós. Adiós. Bueno, una foto con los cactus de la marina antes de irnos. Fotito con los cardones. La última y nos vamos, ahora sí. Bienvenidos a Playa Pichilingue. Esta playita está enfrente de la marina, de hecho desde aquí alcanzamos a ver los edificios de donde venimos. Y atrás está el puerto de los ferries que llevan a Mazatlán y Topolobampo en Sinaloa. De hecho, como dato curioso, la manera más rápida de llegar del centro del país a Baja California Sur, si no es en avión, es cruzando el Mar de Cortés a través de estos ferries. Son tanto de pasajeros como de carga. Luego ahí ve uno los camiones de Soriana, Walmart, de todo. Nosotros antes de llegar pensábamos que traían todo por tierra, rodeando toda la península, pero no, amigos, desde aquí hasta Tijuana son solamente 22 horas, imagínense. Es que en el mapa se ve chiquito, no parece tanto la patita de la península. Realmente es una playa chiquita, pero está muy a gusto porque aquí uno se puede traer su hielera, su comida, su sombrilla para pasar el ratito. Nosotros no nos trajimos sombrilla, así que ya nos rentamos unos camastros con sombrita. Por allá tenemos también unos 2 restaurancitos y hasta el otro lado, hasta zona de campers tenemos, Ya saben que a los gringos les encanta venirse a estacionar a estas paradisíacas playas de la Baja. ¿Algún día lo haremos, bebé? Algún día, sí se me antoja, de que 2 semanitas. Comenten. ¿Ustedes harían algún road trip en camper? ¿Cómo ven vivir unos 2 meses en una casa rodante? Pues aquí también hay kayaks, ya nos rentamos uno. Vamos a ir hasta esa patita. Dicen que hay pececitos, a ver qué vemos. Vamos a ver. Súbete, bebé. Súbete, no me tumbes, ¿eh? No me tumbes que traigo tu celular. No. Necesito que lo vas a tumbar ahora, ¡Qué habilidad! Remara, Rubí. Dale, bebé, dale. Primera parada. Vamos a donde está el papá de Rubí para que nos tome una foto en el kayak. Hay que aprovechar que traemos fotógrafo. Miren, ahí está el papá de Rubí ya esperándonos para la foto. Bebé, vamos a chocar, bebé. Ayúdame a dar la vuelta.
Ya te toca, baby, rémale, rémale. Sí se siente cuando remo yo y cuando rema José. Cuando remo yo, no, pues todo el peso que tengo que cargar. Cuando rema José, pues bien ligerito. Miren, se ve bien padre el paisaje, estas aguas color turquesa y los cactus aquí arribita, ¿no? Está increíble, amigos. Miren, ya llegamos a la puntita. Vamos a ver qué hay más para acá. Rema, rema, remaremos, remaremos, remaremos. Está súper padre que avanzamos un poquito y cambia totalmente la tonalidad del agua. Vean cómo se ve acá enfrentito. Pero bueno, vámonos de regreso que acá ya se siente más fuerte la marea. Ayúdame, ayuda. Échale, échale, baby. Ayúdame. Con ganas, para que nos dé más hambre. Ya tengo hambre. Remaremos, remaremos. ¿Divertido? Divertido, divertido, buscando pececitos. No he visto ni uno, pero sigo buscando. Ya encontramos los corales. Abajo de nosotros nos hubiéramos traído el snorkel. Voy a meter la GoPro a ver qué se ve. Se ven desde aquí, está tan cristalina el agua que se alcanza a ver el fondo del mar y los corales. No estamos seguros si son corales o piedras, amigos. Ya tenemos como 15 minutos metiendo y sacando la GoPro. Esperemos que sí sean corales, porque si no, qué bonitas piedras. Ese coral verde creo que era brócoli. Ya nos estamos haciendo expertos en corales de la baja. Qué guapo te ves remando. ¿Sí te casabas conmigo? Sí, Bien. sí me casaba contigo. ¿A gusto? ¿Contemplando el paisaje? Descansando de cargar peso muerto. Enséñales el desierto al lado del mar. Vean esto, ¿por qué los paisajes de la baja son tan increíbles? Mar turquesa y montañas con cactus. ¿Qué hora es, baby? Hora de disfrutar. No se crean, hora de volver. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos directito a ese velero. Aguas con las embarcaciones, ¿eh? Ahorita corregimos curso, no vaya a ser que lo volteemos. Dígale, bebé. Babor, babor, babor. Ya le dejé un ratito el kayak a José y a mi papá. José quiere quedar bien, yo creo. Ahí vienen ya. ¿Qué tal estuvo? Igual que tú, bebé, no rema. ¿Es de familia? ¿Es de familia? ¿Es de familia? Ah, no es cierto, él sí rema, él sí rema. Él sí rema, él sí rema. O yo diciendo que quería hacer puntos con el suegro y si también llega criticándolo. No es de familia, sí remamos, amigos, sí remamos. No le crean a José. Y hacía falta un chapuzón. Ahora sí el agua no se siente fría, está perfecta. Qué a gusto se ve José. Ya está aprendiendo a flotar como yo. Ya, ahí la llevas, bebé. Pues a último refrescón antes de irnos a comer. Como que ya está haciendo hambrita. Pero hay que aprovechar el agüita. Échale, el agua por todo. Aparte como que ya está un poquito más calentita que en la mañana. Está padre porque el agua le llega a uno a la panza. Entonces está a gusto para incluso para los chiquillos. Y para las chiquillas como Rubí, que se echan a descansar, a flotar. Ahí les va un 360 con Rubí. Ahora ya tenemos el mar de Cortés, el mar abierto, paisaje con cactus, la playita y el restaurante donde vamos a ir a comer ahorita. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer. Espérate, no me ahogues. Vamos a comer, vamos a comer. Vámonos, pues. Otra cosa que nos gustó mucho de esta playita es que es como una bahía y por eso hay 0 olas. Está bien tranquilito. ¡Y el Espíritu Santo! ¡Pichilingue, pichilingue! Los nuevos marinos. Agua fría. Está calentita. No, cuando llega un airecito sí se siente el brillito. Bueno, ¿ya está menos fría? Ya está menos fría, pero llega el airecito y lo que es, se siente fresca, se siente fresca. Sube la cabeza. Sí ayuda, sí ayuda. Ahora sí, vámonos a comer. Es como la 5ª vez que me lo prometes, o sea, ya vamos por favor a comer.
si traen hielerita con juguitos como nosotros, pues sí conviene rentar los camastritos. Si no, pues allá consumen en el restaurante. Saludcita, saludcita. Con esta vista. Ay, 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 después de haber remolcado te dio tu papá, ya hace falta uno de estos, ¿eh? A ver, yo, Pues ya nos venimos a uno de los 2 restaurancitos que hay. Se llama Playa Pichilingue. Vean esta vista. Se ve que va a estar bueno el atardecer. Ya veremos, ya veremos. ¿Qué tal tu piñita colada? Está bien rica, saludcita. Hay que variarle de vez en cuando. Pues ya nos llegó la comida, amigos. Nos pedimos unos camarones imperiales que prácticamente son camarones con tocino. También nos pedimos unos tacos gobernador. Al camarón le echan cebollita, chile, pimiento morrón y quesito. Un pescado frito, la pesca del día fue pargo. Y un pescado zarandeado. Es filete, amigos. Provechito. Provechito. ¿Cómo se dice? provechito. Eso. Salud. No, es saludcita. Ah, saludcita. Todo termina en ito. Ita. Ita. ¿Qué tal el kilo de cebolla de rubí, amigos? Bien bueno. La verdad es que está muy rico el sazón, el servicio, todo muy bueno. Los precios a lo mejor no son los más económicos comparado con el Malecón de La Paz, pero es el precio de comer con los pies en la arena, amigos. Sí está bueno, la verdad. Así va quedando el pescadito. ¿Qué tal está? Esto se come así con las manos, se desmenuza. Mucho cuidado con las astillas. Espinas. Espinas. Está bien bueno. El favorito, el pescado frito, amigos. Delichocho. Qué bonito atardecer nos tocó aquí, amigos. Contemplen. ¡Ay, zancudo! A esta hora no hay nadie en el agua porque como ya no hay sol, está frita y salen todos los zancudos, pero está muy lindo el atardecer. ¡Atardecer! Foto. Aprovechando el fotógrafo estrella. Aquí en La Paz, cuando hay nubes, los atardeceres se ponen buenísimos, amigos. Antes de despedirnos, venimos al malecón por un postre. Llegamos a Señor Raspado. Son estos raspados de frutas naturales. Hay de muchísimos sabores. Yo me pedí de limón con chamoy y José de tamarindo. A ver, vamos a ver qué tal. Está buenísimo el de limón con chamoy. Deli, mi favorito. Pues solo has probado ese. No, también probé el de mi mamá y el de mi papá. Este está más bueno. Bien. Yo quería de guayaba, pero pues ya se había acabado. Ni modo, me sacrifico con tamarindo. De todos modos, está bien rico. Muy recomendado. A ver, dame a probar. A ver. ¿Quién se come siempre el juguito y deja el puro hielo? Deja mi juguito. El juguito es lo bueno, amigos. Pues bueno, amigos, con estos ricos raspados nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que los queremos mucho, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. No olviden suscribirse al canal y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.